Paraguay Productivo es una realización de Racil Producciones. Hoy desde Isla Poí, Villa Militar, era el nombre de este lugar. Un cordial saludo a todos los amigos de Paraguay Productivo, una edición especial con motivo de la Paz del Chaco, que recuerda este año 2026, 91 años de aquel cese de hostilidades en la Guerra del Chaco. Hoy le convocamos a Uwe Friesen, un historiador menonita, cuyo abuelo ya era un historiador y que relata y tiene anécdotas de lo que tiene que ver con aquel inicio de este sitio del fortín Isla Poí. Tiene mucho que ver con lo que finalmente llegó a ser la Paz del Chaco. Hoy en Paraguay Productivo, no se pierda esta edición especial. Muy bien, hoy nos encontramos en un sitio histórico increíble, Isla Poí, también conocida como Villa Militar, y hemos convocado a un lugareño que es profesor, historiador, hablo de Uwe Friesen, quien va a ayudarnos a recordar qué pasó en este sitio, justamente en el entorno de la fecha patria en la cual recordamos la Paz del Chaco. Este año, 2026, son 91 años del cese de hostilidades precisamente en la Guerra del Chaco. Uwe, un gusto, gracias por acompañarnos acá desde lo que era la comandancia en Isla Poí. Buen día, un gusto saludarte también, Arnoldo, y gracias por la invitación para hablar de lo que es el Chaco y su historia. Aquí en esta zona, en el año 1927, inició la colonia Meno, ¿verdad? Colonia Chortiza. Sí, Colonia Meno. Chortiza es la institución, la cooperativa, la asociación. Pero interesante es que al mismo tiempo de la inmigración menonita, que ya se inició prácticamente en 1920 con las tratativas con el gobierno, sí, llegaron en 31 de diciembre del 26 a Puerto Casado. Y sabiendo eso, el gobierno seguramente envió a gente a controlar esa zona, porque el 31 de diciembre del 26 llegaron a Puerto Casado y el 1 de enero de 1927 se fundó lo que es hoy día Isla Poí. Anteriormente no se llamaba Fortín, era un lugar con el nombre de San Ramón, pero se había enviado seguramente un pequeño destacamento militar guiado por el teniente Tranquilino Ortiz. Y en este mismo sitio, así dice, cuenta la historia que se fundó en esa fecha. Un poquito más tarde, el 23 de enero, se fundó Fortín Toledo. Ajá. Estaba Félix Cabrera, sí, estaba Ortiz también, y había un tercero, Ayala Velázquez, sí, que fundaron. Y luego en julio de 1928 se fundó Boquerón, o sea, es un triángulo que protege a las colonias, a los inmigrantes menonitas, porque se sabía que en esa época ya los bolivianos estaban por esa zona también. Así que el gobierno paraguayo se preocupaba que los inmigrantes estaran seguros, protegidos, exactamente. Qué interesante el dato que nos relata hoy Uwe, justamente, que tiene que ver con el último día del 26 llegan a Puerto Casado y el 1 de enero del 27 aquí en este sitio ya se forma esta base militar y de aquí otras bases como Toledo, Boquerón, como un anillo de protección a los inmigrantes que vienen en nombre de la República del Paraguay
coordinado por Paraguay para poblar esta zona. Exactamente. Hay una anécdota muy interesante que se cuenta en nuestros libros, que cuando los primeros colonos entraron de Puerto Casado, eso ya fue a principios de febrero, se encontraron con algunos militares en el camino. Ajá. Y ellos querían que vuelvan porque acá no había garantía de seguridad, como dijeron. Y hablaron entre ellos y preguntaron si no querían regresar y si iban a llevar armas para defenderse. Y hablaron entre sí en bajo alemán. Sí. Y se rieron. Y entonces pregunta el oficial, ¿y qué dijo ese señor? ¿Por qué se rieron? ¿Por qué se rieron? Sí, y dice, contó, si hay necesidad vamos a usar los palitos para defendernos. O sea, ellos no tenían ninguna intención de usar armas o algo para defenderse si habría algún problema. Es llamativo eso, obviamente, cómo se comunicaban, porque los inmigrantes hablaban el dialecto alemán, el Plattdeutsch principalmente, sí, ¿verdad? También llamado bajo alemán. Sí. Bajo alemán, y bueno, pero es la forma en la cual se comunicaban. Y era una comunidad que una de las características era el pacifismo, o sea, no a la guerra, no al uso de las armas, ¿verdad? Y el primer, digamos, altercado con los militares paraguayos era... Bueno, para entrar acá hay que defenderse. Sí. Entonces, es ahí donde se complementaba muy bien el rol de nuestros militares, defendiendo la soberanía territorial y permitiendo el desenvolvimiento de los inmigrantes. Porque podemos ampliar un poco ese tema después, pero regresando a Isla Puy, después de la fundación se formó acá un destacamento militar, ya antes de la guerra. Sí. Cuenta Heriberto Florentín en su libro Lo que he visto en Boquerón, que acá se acumuló una gran cantidad de militares, de oficiales, de soldados, y como era tiempo de paz, llegaron las esposas, los familiares, y prácticamente él describe que había una ciudad. ¿Se habla de X cantidad de población? Él habla en una parte de cerca de 5.000, me parece mucho, pero él estuvo, ¿sí? Sí, entonces. Y acá en la Isla Puy, la pequeña isla, estaba el destacamento militar. En el otro lado de la laguna estaba la ciudad civil. O sea, ahí podían vivir las esposas, los familiares. También cuenta él una anécdota interesante que llegaron acá también las mujeres fáciles, como se dice, para ofrecerse a los soldados y tenían que mudarse al otro lado también. Entonces fue llamado este lugar la Villa Psittacosis. Psittacosis es una enfermedad del loro, del lorito, y como ellas fueron llamadas las lolitas, entonces una enfermedad de loras y ellas tenían que irse al otro lado. Cuando se acercó esta hostilidad con Bolivia, entonces los civiles tenían que retirarse, porque sabemos que en Vanguardia, en Rojasilo había incidentes, entonces se acercó cada vez más la hostilidad violenta también, y los militares tenían que enviar de vuelta a sus familiares, y el Boquerón, Isla Puy se convirtió en el Comanchaco, ahí donde Estigarribia se ubicó, tenía su oficina acá en el fondo acá de atrás, nosotros. Sí. Había las oficinas de los altos comandos y alrededor los campamentos de los soldados, ¿sí? Unas cuantas cosas hizo la puesta en valor en este sitio precisamente para recordar. Acá tenemos enfrente el Hospital de Sangre, por ejemplo, donde una vez estallada la guerra traían a los heridos a tratar de curarlos, o los que estaban en peor condición tenían que volver a Punta Riel Casado para volver a Asunción, ¿verdad? Exactamente. Hay un libro del médico Feltes, que hoy está en IPS, sí, que relata muy bien esa parte de la sanidad en la guerra, de los esfuerzos que se hizo para salvar a los heridos, y se hacía 3 categorías: los heridos leves, que
no hacía falta atender enseguida. Los moribundos que quedaban en segundo lugar porque se pensaba que sí o sí iban a morir, y los que tenían heridas medianas prácticamente, ellos fueron atendidos primeramente. Así que se salvó a muchos soldados heridos, aunque Paraguay en la parte médica estaba muy pobremente equipado. Sí, ¿sí? No teníamos. En cuanto a ese hospital de sangre, hay una anécdota. A 4 kilómetros está la primera aldea menonita de inmigrantes. Sí. Se enfermó un niño de 7 años. Él mismo escribió esa anécdota después en su libro. Y ahí cuenta que él fue llevado por su papá al Fortín Isla Poí, porque acá había médico, había hospital. Tenía fiebre y fue internado. ¿Qué significa eso? Él fue metido entre los heridos graves, de guerra. los moribundos, los que necesitaban atención urgente. Y un soldado se apiadó de él, entonces le aceptó prácticamente para cuidarle. Por eso se quedó varios días. Y luego ese mismo tiempo llegó un ataque de avión bolivianos y el soldado le agarró y se corrieron al bosque. Y él dice que en ese ataque murieron, creo que 2 personas, lo que él dice, pero después ellos se salvaron y regresaron a su hogar, ¿sí? A su lugar. Y luego el papá de varios días vino a buscarle otra vez. O sea, un encuentro pacífico en medio de la guerra, ¿sí? Qué increíble. Ahora, eso habla del despliegue que había en este lugar. Este era el centro de operaciones del ejército paraguayo. Sí. O sea, desde acá se organizaban los diferentes destacamentos donde iban a ir los soldados. Lo primero creo que fue de aquí hacia Boquerón, ¿verdad? Exactamente. Y lo útil que acá había era la laguna de agua que rodea era esa agua dulce. Era agua dulce. Ahora ya no es. Ahora no es más porque en el Chauco sí hay mucha humedad, mucha lluvia, entonces el agua salada también sube y se mezcla. Se mezcla. Y eso sucedió acá también. O sea, lo que era en aquel tiempo de la guerra agua dulce que Sí. rodeaba esta isla Poí, Sí. hoy es agua salada. Exactamente. Cuanto más se seca, más salada se vuelve. ¿sí? Correcto. Pero acá se cargaron los camiones, incluso había un tanque Sí. construido ahí en la altura para llenar los camiones, y los camiones cisternas se fueron a Boquerón. Y de esta forma hemos compartido con ustedes Paraguay Productivo desde un sitio histórico de la Guerra del Chaco. Villa Militar era este sitio, Isla Poí, Fortín Isla Poí. Así que espero que haya sido de su agrado y venga personalmente a conocer esta reliquia histórica que realmente nos recuerda el valor, la abnegación del soldado guaraní. Hasta la próxima edición de Paraguay Productivo.